Buenas noches, hermanos. El tema de esta noche es: aprenda a ver como Dios ve. La percepción que nosotros tenemos a veces no es como Dios ve. La situación que enfrentamos, los desafíos que enfrentamos, a veces lo hacemos desde una percepción casi humanista, pero no de la percepción como Dios lo ve. En Marcos capítulo 6, versículo 30, habla cuando Jesús fue al desierto, ¿no? con sus discípulos, y le acompañaron, dice, una multitud grande, tanto que esta gente, Jesús les estaba ministrando la palabra, les hablaba, dice, de muchas cosas, Jesús, pero se atardeció y los discípulos empezaron a preocuparse y se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, ya es tarde, ¿no? ¿Y qué haremos con tanta gente, no? No hay alimentos. Le hacen conocer a Jesús que no había alimentos para estas personas. Y Jesús les dice: vosotros dadle alimentos. Y los discípulos reaccionaron ante eso y le dijeron: con 200 denarios no va a alcanzar para tanta gente. Señor, mándalos que regresen a las aldeas, a los campos. Ellos estaban viendo la manera de cómo ponerle solución a este problema. Y Jesús dijo: ¿qué cosas tenéis? Y ellos le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y Jesús dice, tomó esos panes, alzó la mirada al cielo y en ese momento empezó a partir el pan y los peces. Y recogieron, dice, después de esto 12 cestas llenas de pan y peces. Los discípulos estaban viendo como solución a este problema las aldeas. Estaban viendo como solución a este problema, ¿qué cosa? El campo. Y ellos estaban viendo también que esos 200 denarios no iban a alcanzar para tanta gente. Pero Jesús estaba viendo este problema de otra manera. Él estaba viendo que había gracia suficiente, había poder de Dios para la provisión de esta necesidad que había. Entonces, siempre los hombres a veces estamos viendo de otra manera y Dios está viendo de otra manera. Por eso hablábamos que tenemos que aprender a ver como Dios ve. Seguidamente en Marcos capítulo 3 habla acerca de un hombre que tenía una mano seca. Esta mano estaba inhabilitando a este hombre, ¿no? Y Jesús no solamente vio la mano seca, sino que vio la sanidad de esa mano. Por eso es que le dice: extiende tu mano. Y en ese momento que él extiende su mano, es restaurada esa mano, dice. Inmediatamente fue restaurada porque había también gracia suficiente, había poder de Dios y había, ¿qué cosa? Sanidad para esa mano.
hermano, nosotros tenemos que ver como Dios está viendo. Amén. Tú tienes que aprender a ver como Dios está viendo. A veces estamos viendo la situación, por ejemplo, ahora en el país. Estamos pasando momentos difíciles, ¿sí? Estamos viendo que hay delincuencia, estamos viendo que hay la situación de las autoridades, la administración de justicia, qué sé yo, pero a veces estamos nosotros hablando esos problemas, pero no estamos hablando bajo la percepción que tiene Dios. O sea, nosotros deberíamos aprender a ver la situación de otra manera, hermano. Podemos tener muchos problemas, sí, problemas de enfermedades, carencias económicas, adicciones, pecados. Algunos están atrapados en temor, pero Jesús, Él está viendo qué cosa que hay nuevamente, gracia suficiente. Hay poder de Dios, hay salud para hacer una transformación en cada aspecto de nuestra vida, solamente pues con su gracia. Por eso es que Dios le dice a Pablo, que le dice, bástate mi gracia. Bástate qué cosa, mi gracia es lo único que necesita, le está diciendo a Pablo, porque mi poder se perfecciona, qué cosa, en la debilidad. O sea, Dios nos ha dado su gracia, su favor, para que podamos ser transformados, para que pueda cambiar esa situación de debilidad en fortaleza. Solamente es por su gracia. Por eso dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si el hombre quiere resolver este asunto con sus fuerzas, no va a ser posible. Solamente esto se hace, se experimenta una verdadera transformación con el poder de Dios. No puede haber una otra solución a estos problemas si no es con el poder de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros cambiar esta situación de aprender a ver cómo Dios está viendo esta situación que estamos nosotros viviendo? O alguna, estemos enfrentando alguna dificultad, algún desafío. ¿Cómo podríamos nosotros ver cómo Dios está viendo este problema? Lo primero que tenemos que hacer es, a veces se cruzan pensamientos negativos que a veces no los podemos evitar, o emociones impropias que lo único que producen en nosotros es a veces dolor, sufrimiento a nuestro corazón. Pero la única manera de poder que podemos hacer es que esos pensamientos, esas emociones sean anclados en la palabra de Dios. O sea, esos pensamientos que nosotros tenemos a veces negativos, emociones negativas, esas emociones no dirijan nuestra vida o nuestra forma de ver las cosas. Esas emociones tienen que ser anclados, tienen que echar raíces, tienen que afirmarse en la palabra de Dios. Amén. Si tú
quieres ver como Dios está viendo, no es un asunto de que en la oración le digas, Señor, porque he escuchado una oración algo similar que los religiosos hacen, dice, Señor, dame tus ojos para que yo pueda ver, como tú ves. Pero ¿saben qué esto implica? Hemos dicho que si yo quiero ver como Dios ve, esos pensamientos, esas emociones tienen que anclarse, echar raíces, afirmarse en la palabra de Dios. Si no se afirman en la palabra de Dios, tú no vas a ver como Dios está viendo. Tú vas a seguir viendo de otra manera, hermano, esa situación que estás enfrentando. Eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú tengas los pensamientos que Él tiene. Por eso es que en Isaías dice, mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Entonces, si los pensamientos de Dios son muchos más altos, yo tengo que tener los pensamientos de Él. Lo primero que hemos dicho que tenemos que hacer es que nuestros pensamientos, para tener los pensamientos de Dios, nuestros pensamientos tienen que echar raíces, ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Señor, dame tus ojos para ver. No es que me va a dar sus ojos, sí, pero me va a dar sus ojos cuando yo esté, ¿qué cosa? En su palabra. Pero en la palabra de Dios, si tú no tienes la palabra de Dios, no vas a poder ver como Él está viendo. Los discípulos estaban viendo qué cosa, que la solución a la alimentación de estas 5,000 personas que estaban aquí en el desierto eran las aldeas, eran los campos, pero no estaban viendo que la solución estaba en ¿dónde? En Jesús mismo. Ellos vinieron a decirles, te tenemos a ti, hay alimento. Si te tenemos a ti, va a ser suplida todas estas necesidades de estas 5,000 personas. Pero ninguno le dijo a Jesús, Él era la solución a este problema. Ellos estaban mirando qué cosa, la plata, estaban mirando el campo, estaban mirando las aldeas, estaban mirando que ya era el tiempo también, que era ya muy tarde y cómo iban a llegar a sus casas. Eso es lo que estaban viendo estas personas. Pero Jesús estaba viendo de otra manera. Amén. Jesús estaba viendo ya la solución que había, hemos dicho, gracia suficiente. Había poder de Dios y había la provisión de Dios para la solución a ese problema. Anclamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿qué cosa? En la palabra. Tenemos que creer también, hermano, correctamente. Tenemos que creer lo que Dios dice acerca de nosotros. Si tú quieres ver como Dios ve, que tienes que creer qué cosa? Correctamente. No, nadie puede tener el pensamiento de si el pensamiento de Dios está ¿dónde? En la palabra está. ¿Para qué nos ha dado la palabra su palabra Dios? Para que tengamos qué cosas, sus pensamientos. Amén, para eso nos ha dado su palabra. Para que tú y yo, por eso es que Pablo dice, y vosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, por eso dijo Pablo, nosotros tenemos qué cosa, la mente de Cristo. Entonces tú y yo tenemos qué cosa, la mente de Cristo, salvo que no tengas la palabra de Dios. El que no tiene la palabra de Dios, bueno, ese es el inconverso, pero el Hijo de Dios siempre tiene qué cosa, su palabra. Entonces, por lo tanto, tenemos qué cosa, la mente de Cristo. Pero hemos dicho que tenemos que tener qué cosa, una creencia correcta acerca de lo que Dios dice de uno mismo.
¿Sí? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de mí? ¿Y qué es lo que Dios dice acerca de nosotros? Dice que somos obedientes. Tú no te haces obediente, escucha bien. Algunos están pensando que se hacen obedientes cuando recién cumplen la palabra. Algunos están pensando que son adoradores cuando recién ministran ante Dios. Ahí son adoradores. Algunos creen que cuando enfrentan un desafío y la ganan, recién son más que vencedores. O cuando ejercen autoridad sobre las situaciones, sobre las circunstancias, sobre la pobreza, sobre la necesidad, dice, bueno, entonces Dios, tú me has hecho rey y sacerdote, ¿no? Pero Dios, o sea, tus actos no determinan quién eres. Tus actos no determinan si eres obediente o no eres obediente. No son tus actos. Lo que determinó quiénes somos es la obra de Cristo. Amén. Lo que ha determinado quiénes somos es la obra de Jesús. Por eso es que Pablo dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. O sea, Dios nos ha declarado justos, pero no hemos sido declarados justos por nuestros actos. Juan dice en la carta de Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes. No dice, y nos hará reyes y sacerdotes, sino dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Pablo dice, somos más que vencedores, dice Pablo. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pablo dice en la carta de Romanos, amados de Dios. O sea, somos, ¿qué cosa? Los amados de Dios. ¿Hay alguna condicional en esto? No hay ninguna condicional. Simplemente en el momento que creímos en Jesús, en ese mismo momento Dios nos impartió, ¿qué cosa? Todas esas bendiciones, toda esa gracia, declarándonos hijos, reyes, más que vencedores, justos. Eso es lo que hizo, ¿qué cosa? La obra de Cristo. Yo lo que tengo que hacer primero, creer correctamente acerca de lo que Dios dice de mí. Si tú quieres tener ver como Dios ve, lo primero que tienes que hacer es eso. Creer, ¿qué cosa? Correctamente, porque lo que tú crees es poderoso, hermano. Si tú crees mal, tu desempeño también estará mal. Si tú crees mal, tu vida se orientará en razón de esa creencia, porque el creer correctamente siempre va a producir, ¿qué cosa? Vivir correctamente. Tenemos que alinear nuestra mente con los pensamientos, ¿qué cosa? De Dios. Alinear nuestros pensamientos con los pensamientos ¿de qué? De Dios. ¿Eso es posible con qué? Con la palabra. No es que oras y tú y viene así esos pensamientos. Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Su palabra. Por eso es que Pablo dice, no imiten las conductas y costumbres de este mundo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas mediante la renovación de su entendimiento, cambiándoles las creencias, dice en la versión Nueva Traducción Viviente. O sea, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. O sea, si tú vas a cambiar, es mediante ¿qué cosa? Mediante la renovación. Tiene que haber un cambio en la manera de pensar.
Y en el griego, ¿sabe qué significa la renovación? Claro, es un cambio en la manera de pensar, pero tiene que ver con saneamiento. ¿Con qué? Con saneamiento tiene que ver la renovación. Es un cambio completo, dice. Es un cambio completo. Entonces yo voy a la palabra y ahí voy, ¿qué cosa? Cambiando mi manera de pensar. Y lo sigue diciendo Pablo, dice que entonces aprenderán, dice Pablo, a conocer la voluntad de Dios. Entonces aprenderán a conocer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Mediante qué? La renovación. Si tú no cambias tu manera de pensar, tú puedes orar, te puedes postrar a Dios, pero tu mente no está alineada con los pensamientos de Dios. Y uno puede decir, Señor, pero ¿por qué me está pasando? Y Dios te dirá, pues sabes que hijo o hija, tus pensamientos todavía no están alineados con mis pensamientos. Por eso es que estás pasando esta situación, por eso es que todavía no ves la solución. De repente algunos están enfrentando esa situación o ese desafío con sus propias fuerzas. ¿Y acaso ese es el deseo de Dios? Por eso le dice a Pablo, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. O le hubiese dicho, Pablo, estás enfrentando una situación difícil, bueno, pues trabaja o adquiere conocimiento, ¿no? Un conocimiento ahí pues de las leyes judaicas, tampoco. Pablo está hablando de renovación, ¿qué cosa? Del cambio de la manera de pensar, pero orientado pues en base a la palabra de Dios. O sea, si tú tienes la palabra de Dios, ten la seguridad de que en el acto va a haber qué cosa, va a haber que tus pensamientos se van a empezar a alinear con los pensamientos de Dios. Y en los pensamientos de Dios, ¿acaso hay pobreza? En los pensamientos de Dios, ¿acaso hay fracaso? En los pensamientos de Dios, ¿acaso hay mentira? ¿Acaso hay escasez en los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios no son así. Hay abundancia. Amén. ¿Cómo son? ¿Qué hay en los pensamientos de Dios? Hay abundancia. Hay vida. Amén. Mire que un pastor en China, creo que es este pastor, leyendo la palabra, estaba leyendo la palabra y justo cuando él no estaba en la iglesia, estaba en su casa, le traen a una persona que se había muerto. Pastor, se ha muerto mi familiar. Entonces él agarró y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate, y lo agarró y lo puso en la pared, y en ese momento se cayó el muerto. Otra vez lo agarró y le dijo, en el nombre de Jesús, recibe vida. Y otra vez se desmoronó ese hombre. Otra vez lo agarró y le dijo, recibe vida en el nombre de Jesús. Lo paró como 7, 8 veces, y en una de esas se afirmaron los pies de este hombre. Ahora, ¿qué lo llevó a este ministro de Dios a declarar vida sobre este muerto? Es que este hombre tenía qué cosa, sus pensamientos los había alineado con los pensamientos, ¿qué cosa? De Dios. A veces vienen personas que están mal de salud, y algunos están recetándoles, oye, tómate esta medicina o estas plantas, y estamos dándole la solución a su problema de salud, ¿sí? Con medicina natural, que y no somos a veces capaces de ministrar qué cosa, vida.
Pero alguien ministrará vida pues, cuando sus pensamientos estén, ¿qué cosa? Alineados con los pensamientos de Dios. Y lo que tenemos que hacer primero los creyentes es imponer manos. Porque la Escritura dice, sobre los enfermos pondrá manos y estos sanarán. Si así lo dice la Escritura. Entonces nosotros deberíamos, ¿qué cosa? Imponer manos sobre los enfermos para que, lo primero que tienes que hacer es eso, hermano. Había una hermana en la iglesia, no voy a mencionar nos comentó su historia de que fue a visitar a unos hermanos y uno de los hermanos le dijo, ¿sabes que tengo esta dolencia? Ora, por favor, me duele la espalda. Y ella en ese momento dijo, yo nunca he ministrado sanidad, nunca he impuesto la mano, ¿no? ¿Qué tal le pongo las manos y se agrava su salud? Y la hermana le dijo, la que estaba mal, le dijo, hermanita, por favor, ore por mí, no ponga sus manos, ella misma lo está diciendo, ponga sus manos. Bueno, dijo, ya, pues como no había otra salida, dijo, puso sus manos, dijo, y en el nombre de Jesús declaró sanidad sobre este cuerpo. Y se fue, y al día siguiente temprano le llama a ella, y le dice, amaneció sana, ¿no? Ya no me duele el cuerpo, nada. Y ella dijo, voy a hacer la obra pues de Dios, ¿no? Dios lo que quiere en realidad usar nuestra vida para bendición para muchos, pero a veces que es un obstáculo la forma, las creencias erróneas que tenemos. Creencias erróneas respecto a nosotros mismos. Uno está diciendo, pero yo he pecado, he mentido, ¿cómo Dios va a usar mi vida, estos momentos para esta persona? No creo que Dios lo haga. Y Dios no sabe que Dios no está viendo eso. Amén. Dios no está viendo sus debilidades. Dios no está viendo si esta persona ha incurrido en alguna falta, este creyente, este hijo de Dios. Lo que Dios está viendo es qué cosa, que esta persona está en la capacidad de ser un agente que ministre qué cosa, la vida de Dios. Amén. Dios quiere usar nuestra vida, hermano. La vida de todos nosotros, la vida de la iglesia quiere usar. Pero ¿qué es un obstáculo a eso? A veces es qué cosa, las creencias equivocadas que tenemos de nosotros mismos. Dios está llamando esto al pueblo que ministre. Y primero, que renueve qué cosa, su mente. Porque en la renovación, ahí está, dice la clave Pablo, porque en la renovación está qué cosa, el conocimiento de la voluntad de Él. Que es, dice, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, dice. La voluntad de Dios es qué cosa, buena. ¿Qué más? Agradable y perfecta. ¿Dios acaso no quiere usar la vida de nosotros? Él desea usar nuestra vida, hermano. Creo que también otra cosa que nos ayuda a tener, a ver la manera como Dios está viendo, es que entendamos su amor. ¿El amor de qué? De Dios. Si tú entiendes el amor de Dios, tremendo. Porque Juan dice, en el amor no hay temor. ¿Qué cosa? En el amor no hay temor. Proverbios 14:30 dice que la paz en nuestro corazón da salud al cuerpo. Escucha bien, mira. La paz en nuestro corazón da salud al cuerpo. O sea, el que tiene paz, ¿tiene qué cosa? Salud.
El que tiene paz, ¿tiene qué cosa? Salud. El que es envidioso, dice, la envidia trae hasta enfermedades, dice el texto. Pero esa paz, amén, esa paz viene como resultado del amor de Dios. Porque en el amor, dice, no hay temor. Más bien dice Juan, dice, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Amén. No puede ser que alguien diga, tengo amor y tengo temor. No pueden coexistir juntos el amor y el temor. Pero yo, para tener el amor, sí, lo tenemos cuando dice que Dios es amor. Amén. Dios es amor. Si tú tienes a Dios, tienes ¿qué cosa? El amor. Y no puede estar ahí también en tu vida, juntamente con el amor, no puede estar ¿qué cosa? El temor. No pueden vivir juntos. Es como alguien a quien tú amas. Tú puedes amar a alguien que tú temas. No puede ser que yo ame a alguien que me da miedo. Tiene que ser alguien que realmente me aprecia, me valora, me estima, me ha mostrado sus afectos. Esa persona, pues, en esa relación no puede haber ¿qué cosa? Ningún temor. Amén. Yo tengo que estar seguro del amor de Dios hacia mi vida. Y ese amor de Dios hacia mi vida no es un amor, hemos dicho, condicional, ¿no? Es un amor, hemos dicho, incondicional. Dios nos ha mostrado ese amor ya a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si tú has visto a Jesús, has visto realmente ese amor. O sea, si has conocido a Jesús, has conocido ¿qué cosa? Ese amor. Pero el enemigo, ¿sabe qué quiere? Es que infligir temor en ti. Y el mismo texto también dice, porque el que teme, porque el temor lleva en sí castigo. El castigo no viene de Dios, escucha bien. El castigo no viene de quién? De Dios. Jamás va a venir el castigo de Dios. El castigo viene del diablo. Dios no castiga, escucha bien. ¿El castigo de quién viene? Del diablo. Porque es lo que quieres justamente poner, ¿qué cosa? Temor en tu corazón. Eso es lo que quiere poner. Uno debe vivir ¿qué cosa? Confiado, tranquilo debe vivir. Pero a veces nos bombardea ¿con qué? Con información. Nos bombardea por los medios de información, en este caso la televisión, ahora la búsqueda de Google, entras y traes información que no es la que Dios quiere pues para nosotros. Por eso dice, no imitéis las conductas y costumbres de este mundo, ¿no? Porque eso ¿qué va a traer sobre tu vida? ¿Va a traer qué cosa? El temor va a traer eso. Mira, así está pasando con Venezuela y con Chile y con Bolivia y ahora en el Perú. Ya ves, si está pasando en todos estos problemas sociales, ¿sabes? Posiblemente pasen. Y uno más bien tiene que decir, en el Perú es una nación bendita, bendecida. Por ejemplo, Tarma es una ciudad bendita. Tenemos ¿qué cosa? Todas las aquí hay todas las verduras, ¿sí? ¿O no hay? Sí. Es una tierra bendita, hermano, que produce ¿qué cosa? Todas esas hortalizas que ven, una tierra bendita. Amén. Nosotros tenemos que ver y no creen que Dios
ve de esa manera a nuestro pueblo. Y no cree que Dios ve a ese que tiene una enfermedad, a ese que tiene un desafío, a ese que está luchando, a ese que está atrapado en algún temor en su vida, a ese que está tratando de salir de un pecado. Él no está viendo de alguna manera la sanidad para esa persona, la libertad para esa persona, y Él tiene la gracia suficiente, amén, para que esa persona pueda salir de esa situación o de ese desafío que está enfrentando esa persona. El deseo de nuestro Papá Dios es que las cosas a nosotros nos vayan bien. Jeremías 29:11 dice: mis planes para tu vida, dice Dios, mis planes para tu vida, solamente yo las conozco, dice Dios. ¿Quién las conoce? Él. Y dice, y no son de mal, sino de bien. Los planes que Dios tiene para nosotros son de cosas de bien, dice. Voy a darte, dice, una vida llena de bienestar, dice. El deseo de Dios es darnos una vida llena de bienestar. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es ¿qué cosa? Traer muerte sobre nosotros, enfermedad, sufrimiento. Algunos están pensando que Dios trae los sufrimientos. El deseo de Dios es que suframos nosotros. Ustedes como padres desean que sus hijos sufran. ¿Cuánto más nuestro Papá Dios? Él no quiere que nosotros pasemos por situaciones en las cuales no podamos salir de esos problemas. Para eso nos ha dado ¿qué cosa? Su palabra. Yo tengo por eso que aprender a ver como Dios ve. Amén. Tenemos que aprender a ver como Él está viendo. Pero si tú no cambias tus creencias, olvídate, eso no va a haber ningún resultado en tu vida. Ahí te puedes golpear el pecho, de repente llorar, ser sincero ante Dios, pero no va a haber evidencias de cambio ahí. Porque lo que va a producir esa transformación es que haya un cambio ¿qué cosa? En nuestras creencias. Tienen que cambiar nuestras, y no puede haber un cambio de nuestras creencias si no estamos en contacto con la palabra de Dios. Tú no estás en contacto con la palabra de Dios, olvídate, no va a haber. Tú puedes decir, sí, he cambiado. Si no han cambiado tus creencias, igualito vas a seguir manteniendo ese mismo estilo de vida. Y así hagas ayuno, oración. No estoy en contra de esto, hermano. Hay que orar. La iglesia es una iglesia que ora, que tiene comunión con Dios. Vean el libro de Hechos de los Apóstoles. En la iglesia se reunían la iglesia para orar todos los días. Todos los días los hermanos se reunían. No estoy en contra de la oración, pero la oración tiene que estar, ¿qué cosa? También arraigada, ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Ahí tiene que echar raíces la vida de oración. Cuando tú oras, sueltas palabra de Dios, es la misma palabra de Dios. Es el mismo pensamiento de Dios cuando tú oras, es la que sale de tu boca, pero va a salir de tu boca en la medida que tomes conocimiento de la palabra, en la medida que hayas cambiado tu manera de pensar. No puedes reemplazar una creencia errónea por otra creencia que no esté en la palabra. La palabra es la que puede cambiar esas creencias erróneas. Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si es que ésta no muere antes. O sea, ese es esto es dialéctica, dicen una semilla
tiene que podrirse en tierra para que salga fruto. O sea, esa creencia errónea tiene que ser desechada, muerta, para que surja la creencia correcta. Pero tengo que tener esa semilla de la palabra, amén. Si esa semilla de la palabra no ha entrado en tu mente, es imposible de que pueda manifestarse, pueda haber una transformación, pueda haber cambios en la vida de un creyente. Un creyente que no está en contacto con la palabra y que solamente usa la palabra de repente, ocasionalmente, no puede ser, ¿no? El creyente tiene que estar en la palabra día a día. Amén. Llenar su mente, ¿qué cosa? Con la palabra. Por eso Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra es la palabra de Cristo, amén, no es la ley. Porque si tú tienes la ley, tampoco va a haber cambios. Amén. ¿Sí? Si tú tienes la ley de Moisés en tu mente, no va a haber, ¿qué cosa? Cambios. Habrá cambios de repente superficiales, pero no cambios que partan de tu interior hacia lo exterior. Esas evidencias de cambio solamente están cuando uno está conectado con la palabra de Cristo. Amén. Tenemos que aprender como Dios ve, pero implica, hemos dicho qué cosa es renovación, identidad, implica entender el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a agradecer a Dios.